mi idea y mi corazón es que usted y yo podamos reflexionar en nuestra propia vida, cómo estamos caminando en medio de ser seguidores de Jesús. Si usted tiene tiempo en el Evangelio, mi oración es que estos mensajes puedan hacerle recordar algunas cosas que no podemos dejar de lado, que no podemos olvidar y que reflejan en realidad qué es caminar con Jesús. Y entonces, ojalá y esto esté animando su vida de una manera especial. Si usted no tiene una relación con Jesús y está hoy entre nosotros, mi idea para aquellos que aún no han tenido un encuentro personal con Cristo es que se den una muy buena idea de qué estamos hablando, de qué es seguir a Jesús, qué es lo que sucede cuando alguien entrega su vida a Cristo. Y entonces, los últimos domingos hemos hablado acerca de estas características o estas marcas. Vimos primeramente que un verdadero discípulo es el que mantiene una relación íntima con Dios. Eh, un discípulo de Jesús, alguien que sigue a Jesús, no tiene solamente el hecho de haber cambiado su aspecto externo, no solamente es una persona que hace cosas y que hay una transformación externa, no. Un verdadero seguidor de Jesús mantiene una relación íntima con Dios. Y me parece que a veces tenemos cierta confusión, a veces pensamos que un seguidor de Jesús es simplemente el que dejó hacer cosas que antes hacía, antes hablaba con malas palabras, ahora ya no habla con malas palabras y es un buen cambio. Antes golpeaba a la esposa, ahora ya no la golpea y qué bueno, pero sabe, esos cambios externos en realidad no hacen a un seguidor de Jesús. Lo que hace un seguidor de Jesús es que tiene una relación personal, íntima, que conoce a su Padre de una manera especial. Esa es la huella digital, esa es la marca, la señal de un verdadero discípulo, aquel que mantiene una relación con Jesús. Y hablamos acerca de eso. Luego, el domingo pasado, hablamos de que un verdadero discípulo ha hecho de la Biblia, de la palabra de Dios, su guía, que ama en realidad la palabra de Dios. Nuevamente, un discípulo de Jesús no se basa simplemente en lo que otras personas dicen o en una serie de mensajes o de predicadores famosos, sino que un verdadero discípulo tiene a la Biblia como su guía, aquel instrumento de parte de Dios para guiar, para dirigir, para confrontarnos con lo que usted y yo somos. Y entonces un verdadero discípulo de Jesús valora la palabra, la tiene en un lugar especial en su vida y en medio de eso conoce a su Padre, mantiene esta relación de la cual hablamos. Y estos mensajes están ahí en la aplicación de la iglesia. Si usted se lo perdió, puede verlos ahí o en nuestro canal de YouTube. Y hoy déjeme hablar acerca de una característica más, otra vez, ¿qué es lo que distingue, qué es lo que hace distinto a un seguidor de Jesús? Y tiene que ver con que un seguidor de Jesús vive por fe. Y hablamos acerca de esto y es parte de lo que se escucha, ¿no es cierto? Un seguidor de Jesús vive por fe, camina de la mano de Dios, confía en Dios, vive por fe. Y entonces, en medio de pensar en esto, me parece interesante preguntarnos, ¿cómo es vivir por fe? ¿A qué nos referimos cuando decimos que estamos viviendo en fe o por fe? ¿Cómo se ve un discípulo viviendo en fe en medio de su vida diaria? Y entonces hoy quiero hablarte acerca de esto, porque nuevamente a veces es difícil explicar qué es vivir en fe, qué es caminar en fe en medio de nuestra vida. Y me parece que tenemos que volver al principio, a esa definición bíblica acerca de qué es la fe. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, tenemos la mejor definición de fe. Dice el escritor de Hebreos: ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Una definición interesante, ¿no es cierto? Estar seguro de lo que se espera, estar convencido de lo que no se ve. Es decir, mira, me parece que en otras palabras lo que el escritor de Hebreos está diciendo es que la fe es una manera práctica, o más bien en una manera práctica la fe se experimenta, se vive en la forma en que tú y yo reaccionamos y enfrentamos la incertidumbre de este mundo. Déjame repetirlo, me parece que esto de estar seguro de lo que se espera, estar convencido de lo que no se ve, tiene que ver con
la forma en que tú y yo respondemos, en que tú y yo enfrentamos las incertidumbres de la vida. Mira, la realidad es que tú y yo vivimos en medio de la incertidumbre. No sabemos qué va a pasar en un futuro. Yo no sé cómo va a terminar este mensaje. Usted y yo no sabemos cómo terminaremos este día. Está la incertidumbre, ¿cómo terminará? Obviamente todos esperamos que sea un gran día. Pero si te das cuenta, vivimos en medio de esta incertidumbre y aunque planeemos muchas cosas en nuestra vida, siempre estará la incertidumbre ahí. Planeas una carrera profesional, pero no sabes cómo terminará. Puedes planear una familia, puedes planear un matrimonio, pero no sabes qué sucederá en el paso del tiempo. Planeas un embarazo, pero no sabes cómo va a resultar. Planeas un negocio, una empresa y comienzas a desarrollar este negocio, pero al final no sabes cómo va a terminar, qué va a pasar en un futuro, si tendrás éxito o se va a quebrar el negocio. Siempre estará la incertidumbre. Comienzas en un nuevo empleo, pero no sabes qué sucederá después. Y entonces, si somos sinceros, sabes, la verdad de las cosas es que todo el tiempo estamos viviendo en incertidumbre. No sabemos qué va a pasar. Por la simple y sencilla razón que tú y yo no somos Dios para conocer el futuro. Y eso trae siempre un sentimiento a la humanidad de ansiedad. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los horóscopos siguen funcionando hasta el día de hoy? La mayoría de las personas saben que no es real. La mayoría de las personas saben que cualquier persona escribe los horóscopos que se encuentran en las redes sociales o en las revistas o en los periódicos. Pero ¿por qué la gente sigue buscando los horóscopos? Por esa ansiedad de querer conocer un poco del futuro, tener una cierta certeza de qué va a pasar. Y entonces si el horóscopo te dice que ese día si vistes de tal color te va a ir bien, esa persona siente cierto bienestar de saber qué va a pasar el futuro. ¿Por qué sigue teniendo sentido en nuestros días tan lleno de tecnología y conocimiento estas asuntos de artes ocultas, de adivinación, de estas cosas de brujería y todo esto? ¿Por qué sigue teniendo sentido otra vez? Vivimos en un mundo lleno de tecnología, lleno de conocimiento. ¿Por qué la gente sigue recurriendo a eso? Por la simple y sencilla razón que tenemos una ansiedad por conocer el futuro. Y la gente estamos tan dispuestos a hacer cualquier cosa por tener cierta certeza de qué es lo que va a pasar. Y entonces, cuando pienso en un discípulo de Jesús, cuando pienso en qué es vivir en fe, tiene que ver con esto, en la vida diaria, cómo enfrentamos tú y yo las incertidumbres de nuestra vida día con día. Y me parece que es donde entra la fe. Yo quiero compartir entonces contigo algunos puntos de lo que entiendo, cómo es vivir la fe en la vida diaria. Si tienes tu Biblia, por favor, abre Jeremías 29, los versículos del 1 al 14. Quiero usar este pasaje que en esta semana pudimos estudiar y pensar en él en las reuniones de presidentes de la Cumbre Global de Liderazgo. Esta semana, Ile, mi esposa y yo estuvimos en estas reuniones y este fue un pasaje que estudiamos ahí y fue de mucho ánimo y bendición a nuestra vida y espero que también lo sea para ti. Y me pareció que era un pasaje extraordinario para explicar esto de cómo es vivir la fe en la vida diaria. Permíteme leerlo y síguelo por favor ahí con tu vista. Dice que Nabucodonosor se llevó cautivos a Babilonia a los ancianos, sacerdotes y profetas que estaban en Jerusalén, lo mismo que a todo el pueblo. Desde Jerusalén el profeta Jeremías envió una carta a los que sobrevivieron al exilio. Este es el texto de la carta, la cual envió después de que salieron el rey Jeconías, la reina, el personal del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén. Los mensajeros fueron Elasa, hijo de Safán, y Gemarías, hijo de Hilcías, a quien Sedequía, rey de Judá, envió a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y a la letra dice: así ha dicho el Señor de los ejércitos y Dios de Israel, a todos los cautivos que permití que fueran llevados de Jerusalén a Babilonia.
Construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de sus frutos, cásense y tengan hijos e hijas, den a sus mujeres hijos y maridos a sus hijas, para que tengan hijos e hijas y multiplíquense allá. No se reduzcan en número. Procuren la paz de la ciudad a la que les permití que fueran llevados. Rueguen al Señor por ella, porque así ella tiene paz, también tendrán paz ustedes. Así ha dicho el Señor de los ejércitos y Dios de Israel. Que no los engañen los profetas que se encuentran entre ustedes, ni sus adivinos, no hagan caso de los sueños que tengan, porque ellos falsamente profetizan en mi nombre. Yo no los he enviado. Palabra del Señor. Así ha dicho el Señor: cuando se cumplan los 70 años de Babilonia, yo iré a visitarlos y les cumpliré mi promesa de hacerlos volver a este lugar. Solo yo sé de los planes que tengo para ustedes. Son planes para bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Entonces ustedes me pedirán en oración que los ayude y yo los atenderé y atenderé a sus peticiones. Cuando ustedes me busquen, me hallarán. Si me buscan de todo corazón, ustedes me hallarán y yo haré que vuelvan de su exilio, pues los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los arrojé. Yo haré que ustedes vuelvan al lugar de donde permití que se los llevaran. Palabra del Señor. Permíteme detenerme aquí y en medio de esta situación del pueblo de Israel, encuentro algunas cosas prácticas que nuevamente me permiten ver cómo es que se vive la vida en fe. ¿Qué implica que usted y yo digamos que vivimos en fe día a día, que vivimos por fe? Nuevamente, un verdadero discípulo es aquel que vive por fe, tiene esa confianza. Y entonces, permíteme tratar de explicar un poco de lo que la palabra de Dios nos dice y lo que entiendo que tiene su implicación de vivir por fe en la vida práctica. La primera cosa que resaltaba a mis ojos tenía que ver con el versículo 11 y me parece que vivir por fe implica entender, confiar en que Dios tiene un plan para la vida. Dice ahí en el versículo 11: solo yo sé los planes que tengo para ustedes. Solamente yo sé que tengo estos planes para su vida. Mira el contexto. El contexto es que están en un exilio. El contexto no es algo de bendición. Están sufriendo, los han arrancado de su vida, los han sacado de sus casas, de su entorno y los han llevado a Babilonia, un lugar totalmente distinto. Y es interesante que Dios dice: solamente yo sé que tengo planes para ustedes. Mira, los planes de Dios, al final, sobre las circunstancias, siempre serán planes que sean buenos. Dice, son planes para su bien y no para su mal. Y entiende esto. Si tú y yo fuéramos judíos y estuviéramos en el exilio, esto tal vez no tendría mucho sentido. Si Dios tiene planes de bien para mí, ¿por qué permitió un exilio en medio de nuestras vidas? ¿Por qué estamos exiliados? Y dice que es algo bueno. Y entonces, ¿sabes? Al analizar esta idea, que nuevamente pareciera que no tiene mucho sentido, la verdad es que hay mucho sentido, porque Dios les promete bendición aún en medio de la calamidad. Y fue interesante que les dice: mira, van a durar 70 años, pero planten, cásense. Les está diciendo: vive la vida, casa a tus hijas, tengan hijos, edifiquen casas. Y uno dice: pero estamos exiliados, no es lo que queremos, no es lo que deseamos. Pero había un punto interesante, y es que, ¿sabes? En medio de ese tiempo, Dios trataría de manera especial con este pueblo, con su pueblo. Si te fijaste, Dios les promete algo. Dice: cuando ustedes oren, yo los voy a escuchar. Si ustedes me buscan, yo estaré ahí. Mira, el punto es este: Dios tiene planes para ti y para mí. Y muchas veces el plan de Dios
No tiene nada que ver con lo que tú y yo planeamos, esa vida perfecta, esa vida libre de problemas y esa vida libre de dolor que todo mundo sueña que Dios le puede ofrecer. Dios en su plan, ¿sabes? El plan supremo de Dios para ti y para mí no es librarnos del dolor y de la angustia de este mundo. Su plan supremo es que le conozcamos a Él. Y entonces es como toma sentido que Dios les diga a su pueblo: solamente yo conozco los planes que tengo para ustedes, que son de bien. Cuando tú y yo entendemos eso, que Dios tiene planes para nuestras vidas, planes preciosos, extraordinarios para nuestras vidas, que en su máxima expresión y en su objetivo más sublime es que le conozcamos a Él, es que entonces tú y yo podemos caminar por la vida en medio de la incertidumbre que el mundo tiene. Yo no sé cómo terminará el día, pero sí sé algo, que lo que suceda, Dios lo va a usar para acercarme a Él. Yo no sé qué sucederá en los próximos meses con mi familia, con mi vida, con mi patrimonio. No sé qué sucederá, pero si sé algo, que Dios lo que permita en medio de nuestras vidas estará de acuerdo a su plan que me acercará más a Él. Y resulta lo mismo para ti, mi querido amigo, mi querido hermano. No sé qué estás experimentando hoy en tu vida que pareciera difícil a entender que está dentro de los planes de Dios. Puedas pensar: yo no creo que Dios desee esto para mí. El pueblo de Israel tampoco lo entendía. Estamos exiliados, nos han quitado todo. Pero en medio de eso, sabes, Dios quiere que tú y yo podamos conocerles. A veces en medio de los planes de Dios, en que Dios nos bendice con una gran esperanza. Por eso Dios les decía al pueblo de Israel: ¿sabes qué? Sí, estás en un exilio, pero hay una esperanza. Los voy a bendecir, estaré con ustedes. Nuevamente, sabes, la mayor bendición que tú y yo podemos tener es que tú y yo podemos contar con la presencia de Dios en nuestra vida. Sabes, nuevamente, Dios tiene planes para ti, planes especiales. Lo que vives hoy no es una casualidad. Lo que experimentas hoy no es una casualidad. Si eres un seguidor de Jesús y vives en fe, debes entender esto. No es una casualidad. Dios lo está permitiendo en tu vida. Dios tiene planes para ti. En medio de todo lo que Dios quiere hacer en tu vida, tiene un objetivo final, que es que llegues a conocer al Señor, que llegues a crecer en tu relación con Él, al grado que puedas buscarle, que le encuentres, que estés seguro, que Él escucha tu oración, que es ese Dios que está disponible para ti y para mí. Nuevamente, mira, el plan de Dios para ti y para mí no es quitarnos los problemas. La mayor bendición que Dios tiene para ti y para mí no es la ausencia de problemas. La mayor bendición es su presencia en medio de los problemas. Por eso un discípulo de Jesús puede caminar en fe. No sabemos el futuro, pero sabemos que Dios tiene un plan, que no escapa de su mano, que Dios sigue al control de eso. Sin embargo, déjame darte una advertencia. Es cierto, Dios tiene planes para ti y para mí, pero tú y yo tenemos la capacidad de desviar esos planes de Dios, de interrumpir esos planes de Dios en nuestras vidas. Dios tiene planes extraordinarios para tu vida y para mi vida, que implican que tú y yo le conozcamos, pero el hombre, en nuestra naturaleza de pecado, tenemos esa tendencia, tenemos ese potencial de detener esos planes de Dios para nuestras vidas. Piensa en el principio, piensa en Adán y Eva ya en Génesis. Dios tenía un plan perfecto para ellos. Dios creó un mundo extraordinario, un lugar hermoso en toda la extensión de la palabra, con un propósito sublime: tener una relación con ellos.
Y en Génesis encontrarás que Dios se paseaba en medio del jardín del Edén para compartir tiempo con Adán y con Eva. Ese era el plan de Dios. Era un plan perfecto, era un plan sublime, era un plan extraordinario. Pero una vez que Adán y Eva ceden al pecado, interrumpen, detienen los planes de Dios para ellos. Mira, cuando pienso en esos planes de Dios para mi vida, siempre tendré que preguntarme qué tanto los estoy estorbando. Para un discípulo de Jesús que vive en fe, que entiende que Dios tiene planes para su vida, esta debe ser una petición constante. Dios, estoy viviendo en tu plan, estoy en el lugar correcto, estoy haciendo lo que quieres que haga, estoy interrumpiendo de alguna forma tu bendición sobre mi vida. Y eso es vivir en fe. Un discípulo de Jesús entonces camina en fe cuando entiende que es cierto, no conocemos el futuro, pero hay una confianza en los planes que Dios tiene para nuestra vida y que lo que sucede en ti y en mí está dentro del plan de Dios. Pero luego hay otra cosa interesante que llamaba mi atención, que tenía que ver con otro aspecto, que era el hecho de poder escuchar, entender la palabra de Dios. Mira, tener fe de una manera práctica en medio de la vida es que un discípulo de Jesús está escuchando constantemente la voz de Dios. Vivimos en un mundo lleno de voces que están bombardeándonos día a día, con diferentes verdades, con diferentes ideas. Y era lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel. Había otras voces, aparentemente de verdad, porque eran profetas que se levantaban y hablaban en el nombre de Jehová. Entonces Dios dice, no los escuchen. Mira nuevamente, tú y yo corremos el peligro de ser engañados como el pueblo de Israel por todas estas voces que escuchamos alrededor nuestro. El discípulo que camina en fe es aquel que todo el tiempo está escuchando la voz de Dios. La única forma de entender y de saber si es Dios quien nos habla es conocer su voz. No hay otro método, mi querido hermano. No hay otro filtro, no hay una forma mágica, no hay una receta para distinguir que sea Dios quien nos está hablando, más que tú conozcas la voz de Dios. Si bien es cierto, nuevamente la Biblia tiene un factor muy importante, es decir, ese es un filtro importante. Si Dios te está diciendo algo, tendrá que estar en su palabra. El peligro es que muchas veces transgiversamos los mensajes de la Biblia para escuchar lo que nosotros queremos. Y es muy triste eso. Y entonces, a veces en una mala interpretación, uno dice, no, es que Dios me dijo esto y lo vi en la Biblia, pero es una mala interpretación. Es algo que la Biblia no quiere decir, pero tú quieres escuchar. Y ese es nuestro peligro, porque de hecho este era el problema del pueblo de Israel. Estos profetas falsos se habían levantado y su mensaje era, pronto se terminará el cautiverio. No se preocupen, ya vamos a regresar. Pero Dios decía, van a estar ahí 70 años. 70 años van a estar en Babilonia. Mira, y este es el peligro que tú y yo corremos, porque la verdad es de que somos engañados porque nos gusta escuchar lo que queremos escuchar. La verdad es que es más agradable escuchar. Tú tienes el control. Tú eres el arquitecto de tu vida. Tú puedes hacer lo que quieras con tu vida. Muy agradable escuchar eso. Escuchar, Dios tiene el control de todo. Tú no eres Dios, no puedes controlar nada. Y eso no nos gusta. Es más agradable escuchar que todos se equivocan, y que el pecado pues, no es tan grave en la vida al final. Ah, total, hombre, una falla por ahí, no importa. Escuchar que la paga del pecado es muerte.
Obviamente, nos gusta escuchar ese tipo de cosas. Nos gusta escuchar cosas que nos agradan, que nos hacen sentir el control, que nos hacen tener esa esperanza muy próxima, recibir ese placer muy próximo. Y era lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. ¿Quién no quería escuchar que el exilio terminaría pronto? ¿Quién no quería escuchar que Dios les rescataría muy pronto? A diferencia de escuchar el mensaje duro de decir, aquí se van a quedar 70 años, aquí estarán. Hermano, vivir en fe implica que tú y yo escuchemos la voz de Dios. Vivir en fe implica que cuando tú y yo hacemos algo es porque estamos convencidos que Dios nos ha hablado, que Dios nos ha dicho que hagamos algo. No deberíamos movernos si no estamos seguros que Dios nos está guiando a eso. Y nuevamente, Juan, el evangelista Juan, dijo que la única manera era poder escuchar, conocer la voz de Dios. Con aquellas palabras de Jesús que dice que las ovejas oyen mi voz y me siguen. Las ovejas conocen la voz de su pastor y le siguen. Hermano, eso no es algo automático. Eso es algo que tú y yo tenemos que construir día a día. La única manera de escuchar a Dios es buscándole día a día. Vivir en fe entonces de una manera práctica es cuando un discípulo camina en medio de la incertidumbre de esta vida y ante la pregunta ¿por qué estás haciendo eso? Es porque Dios está agradado de eso. He escuchado su voz, sé su voluntad para mi vida, estoy convencido de lo que Él quiere, porque he platicado con Él, porque le conozco y porque he escuchado su voz, le conozco, sé muy bien que es Él. Vivir en fe entonces es movernos en medio de eso. Y déjame darte un tercer y último punto acerca de qué es vivir en fe de una manera práctica, como yo lo entiendo. Y es que al final, ¿sabes? Un discípulo puede caminar en fe entendiendo que Dios tiene un plan, sabiendo y confiando que Dios tiene ese plan, escuchando constantemente la voz de Dios, pero al final todo se resume a esto, a entender, a conocer. ¿Sabes? Lo que Dios haga en nuestras vidas será algo extraordinario. Que al final es cierto que los planes de Dios son de bien, son planes buenos para nosotros. El Salmo 129 es un salmo, perdón, el 126 es un salmo que tiene que ver con esta situación del pueblo de Israel que Jeremías está narrando, este cautiverio. Y el salmista escribió en el Salmo 126, cuando el Señor nos haga volver a Sión, nos parecerá estar soñando. Nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua rebosará de alabanzas y entonces las naciones dirán, el Señor ha hecho grandes cosas con estos. Sí, el Señor hará grandes cosas por nosotros y eso nos llenará de alegría. Señor, haz que volvamos de nuestra cautividad y que corramos libres como los arroyos del desierto. Haz que los que siembran con lágrimas cosechen entre gritos de alegría. Que los que entre sollozos esparzan las semillas vuelvan alegres trayendo sus gavillas. Mira, confiar en la obra de Dios en medio de nuestra vida es saber que al final todo tiene sentido en Él. Todavía no sucedía y el salmista escribía cuando el Señor nos haga volver de nuestro cautiverio. Una esperanza, una realidad futura, algo que se espera cuando el Señor nos haga volver. Caminar en fe es confiar en la obra de Dios y reconocer que cuando Dios obre en medio de nuestras vidas, será algo extraordinario. Escribió el salmista, nos parecerá que estamos soñando. Porque así es la obra de Dios, es como algo irreal, es algo extremadamente extraordinario en la vida, algo que nadie jamás podría imaginarse. Y el resultado de la obra de Dios siempre será gozo. Mira, Dios nunca cumplirá su plan y su propósito en ti y en mí para afligirnos.
para traer tristeza, para traer dolor a nuestras vidas. La obra de Dios en nosotros siempre va a producir gozo. Y por eso el salmista dice, nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua rebosará de alabanza. Porque al final, ¿sabes? Dios está listo para hacer grandes cosas con tu vida y con... Cuando tú caminas en este mundo conociendo esto, que al final Dios hará grandes cosas contigo y conmigo. ¿Sabes? Eso se nota. Puedes ir por la vida sabiendo que Dios tiene planes para ti y para mí. Y cuando las circunstancias parezcan no muy buenas, al final saber, son los planes de Dios para conocerle. Plan de Dios para entender su voz, para conocerle de una manera especial. Caminar en fe entonces es entender esto, que las obras de Dios en nuestras vidas siempre será extraordinario y el resultado será victoria y alegría. Querido hermano, una marca de un discípulo es que vive por fe. A eso Dios nos ha llamado, a confiar en Él, a creer en Él. ¿Qué es lo que hace distinta la vida de un discípulo a aquel que no lo es? Es que camina en fe y aun sin saber el futuro, confía en los planes de Dios. Todo está en sus manos. Todo está en medio de lo que Él ya planeó, de lo que Él ya trazó para ti, para mí. Todo se trata de conocerle a Él, de conocer su voz, de escucharle día a día y caminar en lo que Él quiere, con un resultado extraordinario. Es resultado de experimentar y vivir las grandes obras que Dios quiere hacer en nosotros. La gran pregunta esta mañana entonces es, ¿cómo está tu fe? ¿Estás caminando en fe? ¿Te sigue abrumando la incertidumbre de esta vida, ignorando los planes de Dios para ti? ¿Cómo está tu fe? ¿Has dejado de escuchar a Dios en tu vida? Y entonces, en medio de ese tema que te trae tanta dolor y tanta ansiedad, ¿has dejado de escuchar a Dios en medio de eso que te preocupa tanto? ¿Cómo estás caminando y experimentando tu fe día a día? ¿Estás viendo las obras de Dios en ti? Eso trae alegría y gozo, una gran esperanza de lo que vendrá después. Eres un discípulo de Jesús. Se trata de vivir en fe. Nuevamente, y si usted no tiene una relación con Jesús, esto se trata de la vida cristiana, ¿sabes? Se trata de vivir en fe, la incertidumbre del futuro, de lo que la vida tiene a nuestro alrededor. Ya no trae ansiedad ni angustia. Porque otra vez, vivir en fe es saber que tenemos un Dios que tiene nuestras vidas en sus manos. Que Dios nos ayude entonces, hermanos, a tener esta marca como discípulos de Jesús.